Bien, ¿por qué razón les indico miedo? Por la propia palabra y por lo que ella implica. En este caso, hablamos de memorando o una forma reducida que también podría ser válida, pero dentro de el entorno de trabajo, no entre compañeros, por ejemplo, me han enviado un memo. Entonces, eso puede ser válido, bien, pero de todas maneras no deja de ese factor temor. ¿Por qué razón? El memorando es un documento lamentablemente estigmatizado, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando les digo estigmatizado? Que justamente el que menos, cuando le escucha la palabra, como les indico, lo relaciona con algo negativo. En ese sentido está estigmatizado, pero ojo, el memorando no solamente se utiliza para lo que es en este caso llamadas de atención. Ese es uno de los ámbitos que puede abarcar. Vamos a ver nosotros cuando lleguemos a la parte del documento que corresponde a la usabilidad, que no solamente está dentro de llamadas de atención en sí, el memorando te puede expresar información en general. Solo basta cómo lo orientes. Muy bien. Yo puedo hacer un memorando que hasta, mira, me genere por parte de un usuario un informe. Está relacionado bastante. Puedo hacer mediante un memorando que mis trabajadores, de repente, por cuestión de temas climáticos, hay demasiado frío, entonces que puedan retrasar su horario de ingreso y usar uniforme de invierno. O al contrario, este temporada de calor, bien, entonces para un trabajo mucho más cómodo se permite un uniforme de verano, que es una ropa poco más casual y holgada. Bien, entonces no solamente es una llamada de atención, depende cómo lo utilices y puede ser información en general. Bien, entonces partiendo de ello, vamos a lo que es su definición. Y la palabra memorando, bien, memorando, proviene en este caso de una voz latina que es memorándum. Y en este caso, memorándum hace referencia a algo que se debe tener presente. Bien, algo que debemos recordar. ¿Por qué razón? Porque es importante, porque es útil. Muy bien. Entonces, criterio de utilidad. Em, si a mí me llaman la atención en el trabajo, pues eso me servirá para no volver a cometer el mismo error y lo debo recordar. Si es que nos dan algunas indicaciones para realizar determinadas actividades, entonces es algo que debemos recordar. Bien, ahí ustedes tienen la noción de cómo se plantea esta definición. Ahora, por extensión, ya por extensión, eh, haciendo la analogía memorando, memorándum, algunos pueden trabajar otro documento en el mismo sentido, ¿no? El currículo en contraposición a lo que es el currículum. Se da la semejanza a nivel de palabra de nuestro propio idioma y lo que es también, en este caso, una voz latina. Pero currículum a veces viene acompañado por algo más, ¿no? Como es currículum vita. El currículum es diferente de una hoja de vida. Una hoja de vida es más resumida. El currículum es más detallado. Bien, entonces por extensión la comparación, ¿no? ¿Cuál de los dos se utiliza más en el día a día, en el tema cotidiano? Entre memorando y memorándum, se utiliza más memorando o memo.
su forma contracta, pero en círculos más de familiaridad, ¿no? Más amicales, de más confianza. En cambio, entre currículo y currículum vitae se suele utilizar más el segundo, incluso con su forma abreviada CB, ¿bien? Pero no está mal la analogía, solo que hay que orientarla, ¿bien? Entonces, en el caso del memorando, todo lo que se debe tener presente porque tiene cuestión de importancia, cuestión de utilidad para nuestro quehacer diario en el desenvolvernos dentro de nuestra función laboral. Bien, igualmente, este memorando está caracterizado por su brevedad en cuanto al contenido. Y ello se refiere a lo siguiente también. Por ejemplo, yo puedo tener una página vertical de Word o podría tener una página horizontal. El memorando en una página vertical no va a exceder lo que es la mitad de la página. Y si lo planteamos en horizontal por cuestión de colocar dos en una sola página, igualmente puede tener sentido. Bien. Pero profesor, me han mandado bastantes indicaciones. Ah, puede ser eso una excepción, ¿no? Si en el memorando que nos están mandando hay bastantes indicaciones, incluso habría que pensarlo, porque si son bastantes indicaciones, probablemente ahí el documento debe ser otro. Bien, en el sentido, por ejemplo, de una circular. Entonces ahí también hay que adecuarnos un poco. El memorando de por sí, algo pequeño, breve, directo al punto. Bien, y también te dice aquí, es una comunicación interna. Ojo, eso es importante, una comunicación interna. Es decir, dentro de una organización, dentro de una determinada institución, yo puedo tener como cabeza principal el gerente y el gerente se comunica pues con eh, subgerentes, se me ocurre. Pero esto dentro de una misma organización. Por ejemplo, la empresa A. Muy bien, eso es ámbito interno. Pero para que ustedes también tengan conocimiento que esto se puede dar en otras áreas de nuestra propia institución, hay que tener en cuenta que como trabajadores estamos en la obligación de conocer el organigrama o la estructura jerárquica de nuestra institución. ¿Para qué? Para justamente saber quién es una dependencia válida para mandarte un memorando. Incluso a la interna de la empresa, ojo, no puede mandarte cualquier área. Por eso les indico, depende mucho la estructura organizacional, la jerarquía, el organigrama de la empresa. Bien, a ver, si me dejo entender. Imagínense ustedes como caso, dentro de la empresa A, el gerente de operaciones o el subgerente de operaciones les manda un memorando a los trabajadores del área de proyectos. ¿Sí? Subgerente de operaciones les manda un memorando a los trabajadores del área de proyectos. ¿Creen ustedes que sea un uso válido? Gerente o subgerente de operaciones envía un memorando a trabajadores de el área de proyectos. Claro, no es una forma conveniente. ¿Por qué? Si es subgerente de operaciones, deberá mandar a los trabajadores de operaciones y a las dependencias que sean pues pertenecientes a esa. Pero el área de proyectos está totalmente aparte. Muy bien. Entonces, en este caso,
tiene que seguir una jerarquía. Dentro de un área, su gerente, su director, el coordinador, puede enviar el memorando a los que estén por debajo de él. Bien, entonces hay que tener en cuenta ello. Pero profesor, está dentro de la misma empresa, dentro de la misma institución, pero no están en la misma rama. Bien, ¿quién sí le podría mandar un memorando a cualquiera de los trabajadores de la empresa? ¿Quién le podría mandar un memorando a cualquiera de los trabajadores? El gerente, ¿no? Incluso a los que tienen un rango alto. El gerente, el director principal de la empresa, él sí, él tiene toda la potestad. ¿Por qué? Porque es la cabeza principal. Bien, es la cabeza principal. ¿Listo? Entonces, solamente en el caso amplio, el que tiene libre potestad de comunicarse con cualquiera de los trabajadores, cualquiera sea las áreas, va a ser el gerente, el director principal. De ahí en más, nosotros debemos tener la intención de trabajo en base a un superior. Debajo del superior, en este caso, están los subordinados. Pero ojo, no vayan a malinterpretar la palabra subordinado, ¿ya? Aquí la palabra subordinado va en el sentido jerárquico. En una estructura organizacional es aquel grupo de personas o la persona que está por debajo de alguien con grado más alto. Muy bien, esa es la forma de trabajo aquí. El superior envía el memorando a los subordinados. Bien, pero, a ver, si yo les consulto, ya te llegó un memorando de tu jefe, ¿no? ¿Cómo le respondes a tu jefe? Si es que tienes que responderle, ¿cómo le responderías? ¿Sería correcto con otro memorando? Solo a nivel de definición, ¿sería correcto con otro memorando? Te enviaron a ti, el jefe te envió un memorando, tienes que dar una respuesta y tú le respondes con otro memorando al jefe. ¿Es correcto? No, ¿verdad? No es correcto. Por ahí, ¿cómo le respondería? Ya está, por ahí mencionan un informe, ¿no? Y eso es más razonable. El memorando tiene relación directa con lo que es un informe. Bien, profesor, con un oficio. Dentro de la propia empresa, oficios sí se pueden utilizar. Sin embargo, hay que mirar, son dos personas que desempeñan un cargo. En este caso, un trabajador, cargo explícito no representa, digamos, un gerente de operaciones, ahí sí tiene un cargo. Trabajador de operaciones, bueno, su cargo no es tan al mismo nivel, si te das cuenta. Muy bien, entonces, lo más idóneo, un informe. Los oficios es para comunicar dentro de la propia empresa o con empresas externas, pero tienen también por cuestión teórica otra manera de trabajo. Muy bien. Listo. Ahora, bueno, también el memorando, al igual que otros documentos de clases pasadas, está orientado tanto al ámbito público como al ámbito privado. No hay ningún problema. Bien, solamente recordar, es uno de los documentos más cortos, suele ir directo al grano, es algo que siempre tenemos que recordar porque su utilidad nos va a perseguir. Ahora, de repente, en alguna oportunidad que se dictó este curso anteriormente, nos mencionaron una pregunta sobre ¿y cuántas veces me pueden enviar un memorando? Eso depende. Si son memorandos a nivel información, informativos netamente, tranquilamente nos podrían enviar la cantidad que sea conveniente. En todo el año, no sé, de repente 100 memorandos, porque han habido diferentes indicaciones. Bien. Pero si se trata de una llamada de atención,
ahí sí ustedes deben tener en cuenta, no te pues llamarán la atención 100 veces, probablemente hasta un tope de 3 quizás, y después te ves inmerso en un proceso administrativo o en algún tipo de situación diferente, ¿no? Recuerden ustedes que los memorandos, en cuanto a llamadas de atención, también pasan a nuestro legajo como trabajadores. De repente yo tenía contrato por un año y desde que empecé hasta ya casi terminar el año me han mandado de llamada de atención, no sé, 10 memorandos. Sería algo escandaloso en primer lugar. ¿Por qué? 10 veces y todavía no te has corregido. Entonces sería una exageración, como les digo, ¿no? En un intento de 3 veces sería más razonable. A la primera, bueno, es una llamada leve. La segunda, ponemos paños fríos. La tercera, ya debes corregirte. Si no, no hay una cuarta. Puede ser hasta una causal de despido, ¿no? Imagínate, termina el año, has acabado con 10 llamadas de atención y vienen los contratos para próximo año. ¿Ustedes creen que contratará nuevamente la empresa un trabajador con 10 llamadas de atención? ¿Creen que lo contratará? Para nada, ¿no? Al contrario, es uno de los primeros que estará en la lista de personas que no renuevan contrato. Bien, entonces, de todas formas, lo que es en este caso el memorando entra al legajo de nuestra propia hoja de vida en el trabajo. Bien, luego vamos a hablar de lo que es la estructura. En esta estructura, todos los documentos, dijimos, y lo vamos a reiterar, tienen encabezamiento, cuerpo y cierre. Todos. Pero cada uno tiene también una forma de abordarlo de manera distinta. Bien, entonces, en la parte del encabezamiento para lo que es el memorando, va a figurar un membrete, ¿ya? Ese membrete a nivel de lo que es la página de Word, ¿ya? A nivel de lo que es la página de Word, entrará en el encabezado de página. No confundan encabezamiento dentro de lo que es documento con encabezado de página. El encabezado de página es la parte del propio Word donde tenemos por la zona superior espacio para colocar algún tipo de diseños relacionados con lo que son justamente logotipos, nombre del año, que en este caso sí se utilizará más, ¿no? El nombre del año en los memorandos sí entrará más, pero con el logotipo de la empresa, algunas distribuciones se hace diseño y eso también se puede trabajar. Muy bien. Luego, es importante también, ya como parte superior en el documento, una idea de identificador. Muy bien, una idea de identificador. ¿Qué cosa es justamente este identificador? Lo encabeza la palabra memorando. Bien, lo encabeza la palabra memorando. Y con la referencia, miren, aquí está en minúsculas, pero esto debe colocarse enteramente en letras mayúsculas. ¿Ya? Memorando en letras mayúsculas. Incluso puede acompañarlo una palabra adicional. ¿Qué palabra, profesor? La palabra múltiple. Bien, la palabra múltiple. Y eso nos va a llevar también a que nosotros pues podamos diferenciar tipos de memorando. ¿Ya? Entonces, por ahora dentro del identificador, palabra memorando, o también pudiera ser parte como expresión memorando múltiple. A continuación, número, el número del documento. De repente se puede trabajar también dentro de lo que es la propia organización, un numerador para memorando, se me ocurre, y se estima pues en el año para diferentes casos
¿no? Vamos a utilizar hasta 1000 y haces una numeración del 1 hasta el 1000. Mientras los vas utilizando, los vas tachando y le pones para qué lo usaste, ¿no? De repente, puede ser una manera de trabajo. En el caso de memorando, en el caso también de lo que son informes, oficios, ¿ya? Ahí ocurre esa parte de usar numeradores. Luego el año, en este caso, bueno, aquí está 2020, sería 2023, y este CIA son siglas, ¿ya? Siglas. Aquí las siglas van a tener que ustedes considerar de mayor a menor, ¿bien? De mayor a menor. ¿Qué significa ello, profesor? Como nosotros debemos conocer la estructura jerárquica de nuestra organización, entonces de mayor a menor significa primero, si yo tengo dependencia de la gerencia, ya, la gerencia. Luego determinada subgerencia. Dentro de una determinada subgerencia, una determinada dependencia adicional. Entonces, si no conozco la organización estructural de la empresa, de la organización, ahí voy a tener problemas. Bien, en esas siglas que van, como les indico, de mayor a menor, la última de las siglas que aparezca va a identificar también a la oficina, despacho o dependencia de donde sale el documento. Muy bien. En empresas que sean pequeñas, organizaciones que sean pequeñas, esto también será pequeño, pero hay empresas u organizaciones grandes donde no sea raro que esto se extienda un poco, ¿no? Quizás, como ejemplo, yo les menciono las dependencias policiales. ¿Por qué? Porque están organizadas de una manera bastante ramificada. Oficina dentro de oficina dentro de oficina me refiero. Bien, entonces depende de lo que es el tamaño de la propia institución, organización. Si es pequeña, no va a ser muy grande la parte de siglas. Si es una empresa más grande, sí puede tomar un poco más de espacio. Muy bien. ¿Cuál es tu consulta, Lu? Tenías manito levantada. Si tienes alguna consulta, la puedes escribir en el chat o decirlo. Um, ¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque el memorando ya es un documento muy distinto a una solicitud, a un memorial, donde no hay un identificador necesariamente, pero todas las empresas u organizaciones tienen un organigrama. Entonces, es necesario que esté colocado. Muy bien, es necesario. Para el memorando sí lo es. Luego, una vez que se coloca este identificador, se pasa a la parte del cuerpo. Bien, eh, ¿en qué sentido? Primero se va a anotar una información, ¿ya? O una parte previa al cuerpo, una información. ¿En qué partes vamos a dividirlo también? 4 esenciales: el destinatario, la persona a quien va dirigido el documento, ¿ya? Destinatario, a quien va dirigido el documento. Aquí, utilizar de preferencia el nombre y el cargo de la persona, ¿ya? Utilizar el nombre y el cargo de la persona, ¿correcto? Luego, tener en cuenta también el emisor, la persona que elabora el documento, ¿bien? Quien lo redacta, quien lo prepara. El asunto, que debe ser claro y preciso, por ejemplo, llamada de atención, ¿no? Entonces, asunto, 2 puntos, llamada de atención. Asunto, 2 puntos. Y tenemos que ver cuál es el planteamiento para dar un determinado motivo. Si se hace complicado por alguna razón colocar el asunto, pueden recurrir ustedes a algo clásico, que es la expresión pone en conocimiento.
Si por alguna razón se nos hiciera complejo, hemos podido redactar, todo está bien ya, todo está listo, pero estamos haciendo un asunto muy grande. Lo podemos reducir de esta manera, ¿ya? Ponen conocimiento. Y la fecha, como ya en sesiones anteriores también les hemos indicado, para poder trabajar, recordando, ya, recordando que no debes utilizar del antes del año, ¿ya? No del 2023, sino de 2023. ¿Listo? Entonces, eso va a ir como parte también del encabezamiento en sí del memorando, ¿ya? Entonces, para este documento, estas dos partes, el encabezamiento en sí mismo, considerando el membrete, y la parte de información, es lo que forma el encabezamiento del memorando. Muy bien. Y luego tendrás ahora sí lo que es el cuerpo, donde ya pues estará la motivación exacta de tu documento. Bien, memorando múltiple es una clasificación que posteriormente les indicaremos. ¿Ya? Memorando múltiple es una clasificación que nosotros podemos agenciar y solamente esa palabrita va a indicar cantidad de destinatarios. ¿Ya? El año, ¿ya? El año, en este caso, debe ir después de lo que es el número del documento en sí mismo, ¿ya? No después de lo que son en este caso siglas. Bien, necesariamente tiene que ir en el orden el número del documento, el número del año y lo que son siglas, para que tenga sentido lo que también se está proponiendo. Bien, el que se indica es un motivo similar, un asunto similar a lo que es pone en conocimiento. Entonces, si se desea colocar, también es válido. Ambos tienen el mismo sentido, ¿no? Se hizo difícil por el contenido del memorando en sí mismo, entonces ponen conocimiento o el que se indica pueden ser válidos, ¿ya? El correlativo es en general, ¿ya? El correlativo es en general. No porque sea para un trabajador hacemos una reinicialización del memorando, por así decirlo, ¿no? Por eso les mencionaba, muchas veces en lo que es documentación, las empresas, los despachos, las propias oficinas tienen numeradores para cada tipo de documento. Numeradores para informes, para disposiciones, providencias, resoluciones, etcétera. Y no por ser un trabajador al que recurrentemente se le envía memorandos, a él le personalizan el número del documento, ¿no? Entonces, es en general, ¿ya? Es en general. Bien, ahora, en la parte del cuerpo, bueno, considerar también que su forma de inicio, de repente cuando vean modelos, quizás lo tomen un poco agresivo. ¿Cómo así agresivo? Es que no hay un saludo, no hay buenos días, previo cordial saludo, ¿ya? Quizás de repente en algún modelo tú lo encuentras, pero lo normal es el memorando empezarlo directo al grano, con algunas expresiones como por ejemplo a través del presente o mediante el presente. Muy bien, y de esa manera podemos nosotros darle inicio al cuerpo del documento. Muy bien. Luego te indica por aquí, ya para lo que es el cierre, la despedida ante firma, la firma y las iniciales. ¿Qué es la despedida? Una palabra que antecede a lo que es, en este caso, la firmita. ¿Qué palabra, profesor? Se utiliza la palabra atentamente. ¿Ya? Se utiliza la palabra atentamente. Pero, ojo, ¿ya? Ojo. Recuerden ustedes que se les ha mencionado en clases anteriores, no se puede dar en un documento por cuestión de formalidad cabida a lo que son abreviaturas. Entonces, atentamente, profesor, así le colocamos, atentamente.
O quizás le colocamos así, atentamente punto. En este caso, ninguna de las dos es correcta. La abreviatura, descartada. Profesor, pero acá está completo, pero tiene un punto. ¿Y qué es lo que se va a utilizar después del atentamente? Una coma. ¿Ya? Atentamente, coma. Muy bien. Y eso va a tener también un uso ortográfico, que se los vamos a explicar. Luego, ya para este cierre también, lo que es la firma, la rúbrica, la posfirma, los datos de la persona y lo que son las iniciales. Mira, las iniciales es algo que se interpreta de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo mis iniciales, un slash, y también las iniciales de una persona que pudiera ser mi secretaria, secretario, asistente, asistenta. Muy bien. Entonces, te dice, se va a entender el rango jerárquico, ¿ya? Se va a entender el rango jerárquico, la persona con grado inmediato superior. ¿De qué manera? Porque vas a anotar mayúsculas. Bien, mayúsculas, comenzando, y luego vas a anotar en segundo bloque separado por un slash, minúsculas. Esas minúsculas hacen referencia a quien contribuye en la redacción del documento. Muchas veces los gerentes tienen sus secretarios, sus asistentes, y ¿qué hace? ¿Cuál es la función de ese asistente? Elaboración de documentos, ¿no? Entonces, lo prepara de acuerdo a las indicaciones del jefe y luego el jefe, pues, simplemente aprueba o no el documento para poder firmar. Muy bien, me dejo entender con esa parte de iniciales. Ya, si es el propio gerente, puede ser también que hablamos de una pequeña empresa y no disponen de secretarios o asistentes o auxiliares. Entonces, él mismo hace la redacción y él mismo lo firma, ¿no? Eso sí, pues es válido, ¿ya? Es válido. Y en ese caso solo iría el primer juego de letras, las mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, así. Yo coloco con mi nombre, ¿no? MRM slash y un puntito. Ello identifica, es la persona que lo ha elaborado y es la persona que también lo firma. Bien, quien lo elabora y también lo firma. Bien, ahora, eso de redundancia entre emisor y la firma, sí puede ser tomado como un criterio de redundancia, pero en los modelos tenemos para el memorando la ocurrencia de ambos, así como puedes tener un memorando que tenga tres partes arriba, como son el destinatario, el asunto y la fecha. Bien, pero para evitar algún tipo de problema, digamos, más que redundancia, sería una suerte de refuerzo, ¿ya? Si no lo colocan, bien, se entiende en la parte de abajo el firmante, pero si lo colocan, tomémoslo como un criterio de refuerzo. Bien, me dejo entender hasta ahí con lo que es la estructura. Si la empresa es pequeña, solamente una misma persona hace la labor de firma y también redacción, solo sus iniciales, slash y puntito. Muy bien.
En este caso no sería válida esa forma MGB mayúscula / MGB minúsculas, no. Ahí estás identificando, es la misma persona, entonces no hay necesidad de las minúsculas, ¿ya? Eso sí no sería válido, no sería conveniente. Claro, Luz, si vas a evitar el emisor, entonces se entiende que la firma es lo que va a mandar. ¿Bien? Recuerden que en lo que son documentos hay modelos variados, hay diversos modelos. Entonces, lo que nosotros les mencionamos es una idea de trabajar la redacción general, amplia. Y ya si tienes un modelo específico, de todas maneras te vas a dar cuenta, utiliza, ya, utiliza las partes que estamos indicando, pero probablemente les puede dar otra distribución, puede dar el uso de alguna entrada como fórmula de cierre o una fórmula de apertura, bien, pero las partes que se van a tener van en el mismo sentido, ya, van en el mismo sentido. En el caso, así tú seas la secretaria y te han encargado, quien firma es tu gerente, es tu jefe. Entonces, esa es la persona que como lo va a firmar, lo va a leer. Bien, ahora, si yo soy secretaria, no me van a encargar una jefatura, ¿no? De repente vendrá otra persona con grado superior que asuma jefatura. Entonces, tú vas a seguir con tu papel de secretaria, secretario, asistente. Bien, no vas a asumir el cargo inmediato superior. Para eso tendría que suceder algún otro tipo de ocurrencia, ¿no? De repente hay una convocatoria interna, postulas, ganas y tienes ese cargo superior, podría ser, pero en caso real, no te van a dar una encargatura, ¿no? Elaborar el documento, así tú lo elabores, quien lo firma es quien asume el primer juego de iniciales y son las mayúsculas. Bien, la firma es la rúbrica, la posfirma es que aparezcan nuevamente los datos de la persona, de repente con su DNI. La antefirma es lo que está antes de todo ello. Muy bien, en este caso la palabra atentamente. Bien, entonces, en base a esta estructura, vamos a ver ahora lo que son usos. Y justamente aquí se van a dar cuenta de no es solamente llamada de atención. Con eso he comenzado la clase. No es solamente llamada de atención. No le hagas ese daño al memorando. Bien, no cierres en una sola idea. Y en otros documentos igualmente, ¿ah? ¿Ya? Por ejemplo, el oficio no tiene una sola motivación, es amplio. ¿Ya? El informe igualmente. Bien, una carta igualmente tiene diversas temáticas. Así como la solicitud, no la vas a relacionar solo con justificación de inasistencias, ¿no? Tiene muchos más usos. Entonces, lamentablemente el memorando es uno de los documentos, como les indicaba, que se apunta más. No, ya estoy marcado porque sí o sí es una llamada de atención. No siempre. De repente, ¿quién te dice? Y en el memorando te han mandado unas felicitaciones. Podría ser, ¿no? Podría ser. Muy bien. Entonces, a ver, mira, te dice, dentro del ámbito administrativo es bastante frecuente y se caracteriza, como lo hemos dicho en su definición también, por su brevedad, al ocupar en este caso de tu página verticalmente, podría ser la mitad, horizontalmente podríamos imprimir hasta 2 por hoja. Bien, y su uso, bueno, también es frecuente, ¿no? Luego te dice, se orienta a la transmisión de mensajes, informaciones, pedidos, órdenes, permisos, amonestaciones, justificaciones, etcétera. Ojo, profesor, ya le puede entender que debe ser amplio, ¿no? Pero justificaciones, como si me han dicho
una llamada de atención por llegar todos los días 15 minutos tarde a mi trabajo. Entonces, voy a usar el memorando como justificación. Yo le voy a enviar un memorando a mi jefe. Si ahorita nos ha dicho que eso no se podría, es que entendamos la idea de una justificación, ¿no? Ya, nos manda de recursos humanos un memorando indicando que sí, durante la semana se ha registrado que su persona ha registrado 15 minutos de tardanza los 5 días de la semana. Por ello, se le da un plazo de 24 horas para realizar las justificaciones necesarias. Caso contrario, se procederá de manera administrativa. Pero date cuenta cómo así la justificación. ¿Qué me están solicitando? Ya, me están indicando que me han detectado esa cantidad de faltas o de minutos de tardanza y me están indicando que yo les deba presentar una justificación. Entonces, no es que yo use el memorando para ello, ¿no? Cuando a mí me llegue ese memorando, ¿yo qué voy a hacer? Ah, sí, efectivamente, estuve mal y se me pasó. Somos humanos, podemos cometer alguna omisión. Entonces, se me pasó presentar la solicitud de justificación, ¿no? Entonces, como me han mandado el memorando, tengo que hacer mi informe. Y en el informe cito, ¿no? Tengo el agrado a la persona que sea correspondiente, probablemente recursos humanos. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de dar a conocer mi descargo con respecto al memorando número recibido por el recurrente tal fecha, indicando lo siguiente, y empiezas a detallar, ¿no? Entonces, no es explícitamente, llegué tarde, le mando un memorando a mi jefe justificando por qué. No, no, no es así, ¿ya? Hay que entender la idea. En el propio memorando me pueden hacer un requerimiento y eso se puede relacionar con la justificación. Bien, igualmente para lo que son órdenes, permisos, amonestación es la llamada de atención. Muy bien, entonces es amplio, solamente nosotros tenemos que orientar, ¿no? Tenemos que orientar lo que estemos queriendo plasmar en el documento. Bien, el negarse a recibir un memorando, ¿no? No es tan frecuente porque eso te puede causar una penalidad. Si te han dado la oportunidad de ese memorando de hacer una justificación en 24 horas, tú mismo te niegas esa posibilidad. Y obviamente el proceso administrativo puede ir más en tu contra, ¿no? Entonces, si yo no recibo un documento donde hay información, para la empresa eso es importante. Si me voy a negar a recibirlo, que no es conveniente, entonces pues puede ser pasible de sanción. Bien, usualmente cuando nos dejan memorando incluso no nos dicen si lo van a aceptar o no. Muchas veces simplemente tú lo encuentras en tu escritorio o de todas maneras te llega, ¿no? Si alguien adicional o lo diligencia, bueno, podría darse el caso, ¿no? Pero por lo menos en el tiempo de trabajo que yo llevo en lo administrativo y también en el área de informática, nunca he visto el caso de negarse a recibir el memo. Para tal caso, lo recibes e incluso si no te han pedido descargo, inmediatamente haces un informe y pones eh, sobre la mesa pues tu disconformidad. Muy bien, entonces esa sería otra forma de planteamiento, pero no recibirlo te puede acarrear sanción administrativa. Bien, ahora, miren el tercer punto en cuanto a la usabilidad, te dice al ser de uso interno, ¿ya? Al ser de uso interno, permite procesos de simplificación administrativa. Bien, ¿y cómo se entiende la simplificación administrativa? De repente, menos uso del teléfono malogrado y ser un poquito más directos. Si tengo que pasar por varias oficinas para obtener una información, antes de enviar el documento, voy a esa oficina, indico y de repente logro la información que necesitaba
y podemos el documento cursarlo vía regularización. Ya tengo la información, inmediatamente después hago la concretización del documento, ¿no? Entonces, simplifico el trámite administrativo también, ¿ya? Aquí te menciona, se lleva a cabo más allá de la consideración de niveles o jerarquías. Profesor, si para el memorando yo tengo que considerar ello, claro, lo tienes que considerar para saber quién manda a quién el documento. Pero en este caso, más allá de las jerarquías, de repente, un jefe se reúne con sus trabajadores y les indica, ¿no? ¿Saben qué? Nuestra área está siendo evaluada, tenemos que tener mucho más cuidado y debemos seguir tal y tal condición. Y con ello se podría indicar, ¿no? Estamos teniendo esta reunión previa, pero después se les va a formalizar un memorando para que también lo tengan en cuenta. Entonces ya hice pues una simplificación, ya les comuniqué, mi personal ya sabe, y luego les envío en vía de regularización ese documento, pero ya saben nada más, entonces simplemente ya es ponerlo más en práctica, ¿correcto? Como lo han indicado hace un momento, la misma pregunta, ¿no? Es raro en recepción de un documento, en este caso memorandos, no hay la posibilidad de si quiero lo acepto, si quiero no. En ese sentido, les estoy mencionando qué te puede acarrear si no lo aceptas. Sanción administrativa. Bien, uno mismo se recorta posibilidades. Si yo no estoy de acuerdo con un contenido, pues hago el informe a quien sea correspondiente y cito lo que dice ese documento que me han enviado. Bien, entonces es una pregunta reiterativa y le hemos dado ya la respuesta en el sentido, no es conveniente hacer una idea de rechazo. Hay formas. No estás de acuerdo, hay formas, hay documentos, entonces puedes utilizar alguna otra alternativa. Bien, ahora, miren ustedes el caso del esquema. Es un esquema bastante pequeñito, ¿sí? Esto que indica membrete, no porque ustedes lo vean en el centro, ¿ya? No porque lo vean en el centro significa que esa es su única posición. Eso depende de la organización, de la institución. Si quieren un diseño que vaya a la izquierda, a la derecha, al centro, o un diseño que abarque todo el ancho de la página, es dependiente de la institución. Muy bien. Luego, luego tienes el código de identificación. No me olvido que tengo que usar la palabra memorando o la expresión memorando múltiple, si fuera el caso, el número del documento, número del año y las siglas. ¿Cómo van las siglas? De mayor a menor. Bien, desde la cabeza de la empresa hasta la oficina de la cual sale el documento. ¿Ya? Desde la cabeza de la empresa hasta la oficina de la cual sale el documento. Bien. Luego los datos de identificación. Puede ser A o también puedes utilizar, si gustas, el para. ¿Ya? Eso depende. ¿De qué, profesor? Idiosincrasia en el manejo de documentos de la propia institución. A o para. Bien. El D, el asunto y la fecha. Como por ahí ya me habían mencionado también en la intención, profesor, pero ¿para qué el D? Si el D va a tener datos aquí abajo, ¿no? Podríamos decir, y como les he indicado, podría tenerse en cuenta una idea de redundancia, pero es mejor pensarlo como un refuerzo. Y obviamente si en ese D está colocándose a Juan Pérez, en la parte de la firma también debería estar Juan Pérez. Diferente del D, tienes el nombre de la persona y su cargo o la función que desempeña. En la parte de la firma podemos hacer uso de lo mismo, ¿no? Como elaborar un sello, si se dan cuenta.
Bien, el cuerpo en sí mismo, la despedida o antefirma, no se olviden, aquí es la palabra atentamente, ¿no? Atentamente, y luego la firmita y la posfirma, ¿no? De repente fue el documento para Juan Pérez, ¿no? O de Juan Pérez. Firma Juan Pérez, posfirma su número de DNI, DNI número 1234567 8. Podría ser de esa manera. O si no, firma su rúbrica y debajo el cargo que desempeña, también. En este caso sería más idóneo el cargo, ¿ya? Más idóneo el cargo. ¿Listo? Y bueno, finalmente, sí por la esquina inferior izquierda usualmente, lo que son los bloques de iniciales. Bien, lo que corresponde a los bloques de iniciales. Luego, a ver, tenemos algunos ejemplitos. Ya, par de ejemplitos. Vamos a citar aquí. Ojo, y ha saltado en una pregunta. Em, ¿Qué es memorando múltiple, profesor? ¿No? Les he mencionado, puede ir en el identificador la palabra memorando o la expresión memorando múltiple. Pero en este caso, mira, mis dos ejemplos dicen memorando y justamente memorando múltiple. Toco los dos. No tengo exactamente un punto de clasificación, pero ustedes a nivel del ejemplo se van a dar cuenta, ¿ya? Se van a dar cuenta a qué se refiere, si es memorando o si es memorando múltiple. Bien, el membrete es un diseño, eso depende. Podría ser que solamente esté el nombre del año, podría ser que esté el nombre del año con el logotipo de la empresa en un diseño, podría estar a la izquierda, centro, derecha, o podría abarcar todo el ancho de tu página, depende, eso simplemente es modelo, ¿ya? ¿Qué interviene dentro de ese encabezamiento? Sería distinto, apellidos y nombres, perdón, en el caso del encabezamiento, ¿no? Los nombres de la empresa, nombres del año, logotipo de la empresa y un diseño que puedan ustedes elaborar, ¿no? Ahora, si solamente el nombre del año, profesor, a pesar de que tengo logotipo, bien. Pero en este caso, en el memorando, sí es más frecuente el nombre del año ser utilizado, ¿ya? Y si no hay papel o en este caso en el Word, la necesidad de hacerlo, ¿por qué sería? Porque hay papel membretado, ¿ya? Papel membretado. Pero siempre es bueno, muchas veces algo presente ahí, ¿no? Si no exactamente de la empresa, al menos la nominación del año. Bien, luego, aquí te dice un determinado profesor. Este profesor es docente de la especialidad de secretariado informático. Luego, el de licenciada Carolina Torres Endara, coordinadora de esta misma especialidad. Asunto pone en conocimiento. Como indicaron por ahí también, y valga la redundancia, el que se indica podría ser, pero he visto más el que se indica en documentos que son de índole militar, índole castrense, policial. Bien, ahí he visto más el uso de esa expresión. Bien, y luego la fecha, más allá de que esta sea una fecha anterior, a ver, el ejemplo que me indica. Dice, mediante el presente se pone de su conocimiento que mediante el área de coordinación académica de la institución, se ha informado que las alumnas de los grupos SI 01 y SI 02 no asisten con el uniforme oficial de la especialidad, habiendo entrado en vigencia el mismo desde hace un mes. Por tal razón, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, entonces cosas puntuales aquí. ¿Cómo está empezando el memorando? Mediante el presente. Bien, un error que ya le pueden detectar aquí, mediante, en la primera línea encima. Entonces, este mediante hay que cambiarlo.
¿Por qué podemos cambiarlo? Se me ocurre el a través del presente. Si en algún modelo encuentras algún tipo de saludo, no está mal. Podrías tratar de implementarlo, ¿bien? Para que pueda trabajar. ¿Listo? Ahora, profesor, usted mencionó que no debían ir abreviaturas. Mire aquí, SI01, SI02. Muchas veces sucede que cuando hacemos nosotros documentación, en el ámbito académico, educativo, ¿ya? En el ámbito educativo, puedan existir los grados y, o las secciones identificadas con algún tipo de nomenclatura. Entonces, en este caso no está mal, porque identifica a los grupos. Bien, identifica los grupos, SI01 y SI02. ¿Correcto? Igualmente, tendríamos nosotros que mirar aquí la parte del identificador, ¿ya? Miremos la parte del identificador y determinemos, ¿ya? Esta parte de aquí, en las siglas. Entonces, a ver, vamos a un poquito subir, a ver si me ayuda el loguito que tengo por aquí. Y este IISP, ¿qué significaría IISP? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significaría? Ya, nombre de la institución, correcto. En este caso, Instituto de Informática San Petersen, IISP. Bien. CORTS, ¿qué significaría CORTS? Y que te ayude para ello las líneas del A y el D. Más que el cargo, en este caso sobre todo, de dónde está saliendo, de qué dependencia, de qué despacho, de coordinadora, no, de coordinación, ¿sí? Coordinación. Y finalmente, ESI. Entonces, CORD por coordinación y ESI la especialidad, correcto, especialidad de Secretaría de Informática. Y justamente esta última es de donde sale el documento, de la especialidad de Secretariado Informático, su coordinación a nivel del instituto. Muy bien, entonces pensar siempre ahí de mayor a menor. Muy bien. Luego mira el atentamente y la coma. Esta es la antefirma. Luego la firma y la posfirma. La firma netamente la rúbrica. Posfirma datos de la persona. Por estos datos, justamente me señalaron hace un momento en el chat, mmm, se repite. Debe más que nada cuadrar el D con los datos que están ahí abajo. Entonces, en el D yo miro Carolina Torres Endara y en la firma también tengo Carolina Torres Endara, lo cual indica que estamos bien. ¿Listo? Y miro un poquito más, miren las iniciales. CTE. ¿Qué significa CTE?
Vamos bien, a ver. Atentamente, ante firma, firma la rúbrica, postfirma los datos. El detalle, ¿por qué atentamente coma, profesor? ¿Por qué no con el punto? Ya, le entiendo no abreviado, pero si le quiero poner punto, ¿está mal? Sí. ¿Por qué? Es una normativa a nivel ortográfico que indica entre la despedida y la firma se utiliza la coma. Y ya atentamente es parte de la despedida. Bien, es un uso ortográfico para lo que es la coma. Separa despedida, el atentamente, de la propia firmita, la rúbrica que ustedes están observando. Muy bien. Y finalmente, en la parte de abajo, mira, CTE, Carolina Torres Endara, la coordinadora, MAA. Pregunto, ¿ese MAA encontraremos a quién hace referencia en el documento? ¿Encontraremos a quién se refiere ese MAA? ¿En alguna parte del documento menciona qué cosa es MAA? Ya es quien redacta, ¿cierto? La secretaria, secretario, asistente, asistente, el auxiliar, la auxiliar, pero no está dentro del documento, ¿sí? Así como está explícito Carolina Torres Endara, no está este MA. Entonces, pero profesor, ¿para qué colocar eso? Los documentos a veces llevan errores. Y si esos errores son graves, entonces pues se tiene que mirar el documento, ver quién estuvo de jefe y por qué firmó, si hubo otra persona también. Es parte de lo que es el problema. Muy bien. Entonces, se hace seguimientos también. En documentación se hace seguimientos. Muy bien. Entonces, mediante lo que son esas siglas, podemos trabajar. Muy bien. Claro, las primeras siglas son las del jefe. Este es el jefe. Carolina Torres Endara, CTE. Lo mismo está aquí. Es la coordinadora. Entonces, está bien. ¿Correcto? Ella es la jefa. Ella es, en este caso, la coordinadora. El MA no sabemos quién es. No sabemos cómo se llama su secretario, secretaria, asistente, asistenta. Bien. Entonces, tiene aquí un primer modelo. A nivel de clasificación, este sería un memorando simple, ¿ya? Pero simple no en el sentido de que es fácil de hacer el memorando, sino va dirigido a una sola persona. Bien, memorando simple va dirigido a una sola persona. Muy bien. Ahora, este número es referencial, ojo. Así como ustedes pueden ver aquí 005 podría ser el memorando 100, 200, 300. Bien, y el número del año, eso sí tiene que concordar obviamente con lo que estamos, ¿no? Progresivamente eso aumenta, ¿ya? Progresivamente eso aumenta, ¿correcto? Entonces, les mencionaba, puede ser que una determinada oficina, dependencia, estimen, vamos a hacer en el mes 100 memorandos. Entonces, hacemos un listado del 1 al 100 y mientras los usamos, le colocamos, ¿no? El memorando 1 se usa para comunicación al docente fulanito de tal. Memorando 2 para tal cosa. Memorando 3 para tal cosa. Muy bien. Entonces, eso es dependiente nada más de cuánto se genere y qué tanto se utiliza, ¿no? Si bien es uso frecuente, pero tampoco es que sea el único documento que se va a trabajar. ¿Listo? Y luego tienen un segundo modelo, mira, igual tienen el membrete profesor. Arriba estuvo pegado al lado izquierdo.
Aquí usted lo ha puesto al centro, entonces como es el membrete en cuanto a lo que son sus datos, pueden ir a la izquierda, al centro, a la derecha, bien, contener el nombre del año, solamente contener logotipo y el nombre de la institución. Eso es un diseño, ¿ya? Eso es un diseño. Muy bien. Ahora, les mencionaba también a nivel de clasificación, el anterior es uno simple. Aquí ya tienen otra idea de clasificación múltiple, pero tenemos que ver cuál es la diferencia entre ambos. Lo que es el número del documento, el año y las siglas, eso está igualito que en el anterior, pero hay que determinar también de dónde están saliendo esas siglas. Bien, entonces miren cómo cambia para hacer memorando múltiple. Ya no es para una persona en particular, sino docentes. Bien, docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Entonces, ya no es solamente uno, no es Juan Pérez solamente, son todos los docentes de esa escuela. ¿Quién se los dirige? La directora de escuela, Gabriela Cagui Monterola. Asunto, entrega de sílabos y la fecha. Bien, aquí tienen el uso con el encabezado a través del presente. A través del presente se pone de su conocimiento que al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se solicita con carácter de urgente la entrega de sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el día jueves 1 de marzo en la Secretaría de la Escuela. Bien, entonces, podría haber puesto el que se indica, pone en conocimiento en el asunto, pero es un asunto sencillo, entrega de sílabos, ¿no? La palabra urgente en mayúsculas da importancia. ¿Le podría colocar, profesor, adicional a negrita? Sí podrías hacerlo, aunque en informática es redundante, pero es muy recurrente, negrita con mayúscula. Bien, ¿dónde podríamos hacerle también un cambio? De repente, hacerle un subrayado en el plazo máximo de entrega, ¿no? Por ser una fecha, ¿sí? Podríamos colocarle en este caso una linecita o un subrayado. Muy bien. Luego tienes atentamente coma. Recuerda, es una coma porque separa la despedida de la firma. Los datos de la persona que elabora, el que firma también el documento, debe cuadrar con el emisor, el de Gabriela Cagui Monterola. Bien. Y aquí, mira, GSM, Gabriela Cagui Monterola. MAA, podría ser Marco Álvarez Aguilar, pero expresamente ese nombre no figura. Bien, ¿quién lo conocerá? El propio jefe hará memoria de en ese tiempo qué asistente lo tuvo, si es que de repente hay algún problema con el documento. Muy bien, entonces no está en el propio contenido, pero se los menciono, por ejemplos, el memorando simple dirigido a un solo destinatario y el memorando múltiple dirigido a varios destinatarios. Profesor, no solamente es para los docentes, sino para el personal administrativo también, se me ocurre. Entonces, puedes poner docentes, enter, personal administrativo, y podría seguir utilizando el enter, toda vez que hay una tabla que nos respalda y que me puede ayudar a que entren varios bloques de datos, ¿no? Docentes, alumnos, quizás profesores auxiliares, etcétera. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hasta ahí estamos bien con esta idea del memorando. Me indican si estamos bien. Podría ser, en este caso, a nivel de una universidad, rectorado, ¿no? Docentes de la Escuela Profesional de Literatura Lingüística, enter. Docentes de la Escuela de Ingenierías, docente de la Escuela de Educación. Entonces, simplemente en esta zona se da pie para que al final se pueda dar un enter y se pueda colocar debajo
algunos otros elementos que también estén inmersos con lo que se quiere realizar. Muy bien. O podría ser para trabajadores del área logística, trabajadores del área de recursos humanos, trabajadores del área de proyectos. Igualito, separado con un enter. ¿No? Sí hemos mencionado que por ya impresión se puede tener en este caso para imprimir 2 por página, sea horizontal y vertical, no hay problema porque el contenido en sí es corto. Y si fuese más contenido, pensar en un tamaño de letra 11 para que esto de todas maneras también pueda ser una sola visualización a nivel página. Bien, entonces tenemos aquí lo que corresponde al memorando y antes de que nos gane la hora, si recuerdan la sesión anterior vimos el memorial, ¿cierto? Habíamos visto un par de ejemplitos, uno sobre el uso de un estadio para cosas que no era diseñado para, y también una petición de un grupo hacia un coordinador, ¿no? Entonces, vamos del memorial a hacer la tabla de firmantes, ¿ya? Vamos a hacer del memorial la tabla de firmantes, que es lo importante. Entonces, van a mirar ustedes a través de Word, ¿sí? Pueden abrir un documento de Word en blanco, ¿ya? Pueden abrir un documento de Word en blanco. Aquí vamos a ubicarnos primero por la cinta de opciones en la ficha llamada disposición, formato o diseño de página, ¿ya? Disposición, formato o diseño de página, como lo tengas de acuerdo a tu versión de Office. Y por la parte del grupo configurar página, vamos a ir a márgenes y le vamos a poner primero estrecho. Bien, estrecho. Segundo, en orientación le vas a decir horizontal. Bien, disposición, formato o diseño de página, márgenes estrecho, orientación horizontal. Muy bien. Luego van a ubicarse en lo que es la ficha insertar. Bien, ficha insertar. Y dentro de la ficha insertar van a utilizar ustedes el grupo tablas. ¿Ya? El grupo tablas. Al ingresar al grupo tablas, opción de tabla, mira, le vas a decir insertar tabla, debajo de la cuadrícula, insertar tabla. Por ejemplo, 5 columnas y 60 filas. 5 columnas, 60 filas. Si le indican aceptar, por ahora ya tienen una tabla donde en las cabeceras le vamos a colocar ciertos valores. A ver, por ejemplo, necesitamos los apellidos de las personas, sus nombres, su documento de identidad, su firma y su huella digital. Bien, solo entonces una tabla, insertar tablas, dentro de tablas, opción del mismo nombre, insertar tabla, 5 columnas, 60 filas. ¿Aceptas?
y colocas los datos, apellidos, nombres, documento de identidad, firma y huella digital. Bien, a ver, me indican si lo tenemos de esa manera, por favor. Solamente una tabla, 5 columnas, 60 filas. Si fuesen más integrantes de un grupo, digamos, yo tengo 60, entonces para filas 61. Tengo 100, le aumentas 1, para filas 101. ¿Por qué, profesor? Porque la primera fila es cabeceras, ¿ya? La primera fila es cabeceras. Muy bien. A ver si va bien. Miren, ahora voy a seleccionar las cabeceras y máximo desde inicio le voy a poner un centrado, le voy a poner negrita y estando en la tabla, bien, estando en la tabla, las tablas tienen herramientas. En este caso, diseño o diseño de tabla y también disposición o presentación. ¿Eso de qué depende? Versión de Office. ¿Ya? Diseño o diseño de tabla y disposición o presentación. Entonces voy aquí a disposición para mi caso, ya disposición. Si lo tienes como presentación, es lo mismo. Probablemente tienen otra versión de Office, que es normal, no todos tenemos la misma versión. Pero al punto, sea disposición o sea presentación, van a encontrar por el final un grupo llamado alineación, por el final, y una opción de márgenes de celda. Bien, márgenes de celda. La huella digital, en ese espacio, mira, en este espacio huella digital, imposible que entre. Todavía la firma podría apretarse un poco y trabajarse, no hay problema. Pero la huella digital, bien complicado, ¿no? Bien complicado. Entonces, me ubico dentro de la tabla, me voy por disposición o presentación, en el grupo alineación por el lado derecho, ya, grupo alineación,
ingresamos a márgenes de celda y le voy a poner, mira, por ejemplo aquí, superior e inferior nada más. ¿Ya? A ver, le voy a poner de frente de 1 centímetro. Bien, de frente le voy a poner de 1 centímetro. Muy bien. Si acepto, miren cómo hago crecer rápidamente mi tabla. Bien, crece rápidamente mi tabla. Entonces, estando en una celda, disposición o presentación, depende tu versión de Office, alineación, márgenes de celda, superior e inferior 1, 1. Aquí ya la huella digital tranquilamente puede entrar. Bien, ese es un primer detalle. Ahora, si tú revisas, mira todas las páginas que restan, está lista la tabla, pero ¿cuál es el problema en cada página? Las cabeceras. Esto que yo he puesto apellidos, nombres, en las otras páginas no sale. No lo voy a escribir manualmente. No voy a insertar una fila, voy a copiar datos, pegarlos tampoco. Mira, esto es así de fácil. Te ubicas en cualquiera de tus cabeceras principales, ¿ya? En cualquiera de tus cabeceras principales. Una vez que te ubiques en cualquiera de estas cabeceras, ¿ya? Una vez que te ubiques en cualquiera de estas cabeceras, vas a mirar disposición o presentación, el último grupo que se llama datos, ¿ya? El último grupo que se llama datos. Aquí vas a ubicar una opción que dice repetir filas de título. La activas, ¿bien? La activas y mira, en las otras páginas, así de rápido, tienes en este caso las cabeceras. Bien, inmediatamente, en cualquiera de tus celdas que tiene la cabecera original, disposición o presentación, último grupo, datos, activas repetir filas de título y tienes, revisando, la réplica. Bien, la réplica de este caso con respecto a las cabeceras. Ya no tienes que copiar, pegar, insertar una fila. Muy bien. No disminuye nada, ojo, no disminuye. Si yo había puesto 60 filas, solo por la primera que he colocado, estas cabeceras, tendría 59 filas útiles. Y a esas 59 les agrega esta cabecera. Pero lo que no podemos hacer es seleccionar estas cabeceras, ojo. Mira, yo intento seleccionar de la segunda página hacia adelante, no puedo. Tú solamente puedes trabajar las cabeceras originales. Yo le puedo dar de repente desde inicio el tachito de pintura, a ver, un tono de color a la cabecera. Bien, se me ocurre ponerle mayúsculas a las cabeceras. Bueno, más tamaño, ya, no hay problema. Pero mira, lo que tú hagas en esas cabeceras originales se replica en todas las demás. ¿Sí?
lo que hagas en esas cabeceras originales se replica en todas las demás. Y es algo que nos economiza, ¿sí? Pero solo conociendo disposición o presentación, datos, la opción de repetir filas de título. Bien, opción repetir filas de título. En general, cuando usen tablas, muy probablemente en algún punto la tabla se te parte. Entonces tú vuelves a colocar una fila, vuelves a colocar datos y es no difícil, pero te quita tiempo. Entonces, si conociéramos que existe esta alternativa, que ahora ya la pueden conocer, o si la conocían, pues hay que usarla, ahorramos el factor tiempo. Muy bien. Entonces, eso como ayuda para la tabla de firmantes en el caso de un memorial. Ahora, bueno, eso lo pueden guardar si, no, si desean. Para la próxima clase nos toca hablar del informe, pero utilizaremos así una observación a nivel de lo que es elaboración del documento usando Word, eh, el uso de tabla también para la parte de información, el AD, el asunto y la fecha. Bien, para dar alguna idea de mejorar el tiempo en el trabajo, ¿no? Igualmente. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy, espero esta sesión haya sido también